Buenas tardes. Desde el Grupo Hermandad de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana le damos la bienvenida en esta tarde. Tenemos un encuentro con la ingeniera Analía Cristina Molinari. Nos va a hablar del viento maya. En este momento vamos a hacer una meditación. Le doy paso a Martín para que nos guíe en el momento de silencio. Martín está silenciado. Perdón. Buenas tardes a todos, a toda nuestra hermandad de Latinoamérica y a nuestras hermandades de habla hispana. Queremos dar comienzo a este encuentro con un tiempo de meditación. También quería dejarles un pensamiento de nuestro fundador, el padre John May. El padre John May nos dice que la gran certeza del Nuevo Testamento es que Jesús, al darnos su espíritu, ha transformado dramáticamente la estructura de la conciencia humana. San Pablo está absolutamente convencido que la realidad más importante de la fe cristiana es el envío del Espíritu de Jesús. Y en consecuencia, nuestra fe es realmente una fe viva, precisamente porque el Espíritu vivo de Dios habita en nuestro interior y es el que da vida a nuestros cuerpos mortales. La meditación es un camino hacia esa realidad divina y viviente en nuestro interior, porque somos templos del Espíritu Santo. Vamos buscando una posición cómoda, nos sentamos en una forma confortable, con la espalda erguida, en una posición cómoda, cerramos ligeramente los ojos, nos sentimos relajados, pero alertas. En silencio, en tu interior, comienzas a decir una palabra oración. Maranatha. Recítala en 4 sílabas de idéntica longitud. Maranatha. Escúchalas mientras la pronuncia suave pero incesantemente. No pienses o imagines cosa alguna, ya sea espiritual o de otra naturaleza. Si llegan los pensamientos o las imágenes, son distracciones en el momento de la meditación, de modo que vuelve simplemente a pronunciar la palabra. Padre Celestial, abres nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor es revelado a todo aquel que clama Maranatha. Ven Señor Jesús.
Adelante, Analía. Está silenciada. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme, por interesarse, quizá por esto que les voy a comentar, que en realidad es un camino de vida en el sentido del llamado de la curiosidad del corazón, ¿no? Entonces, para poder ser más ordenada en esto que les voy a contar, que un poco fue lo que fui viendo a lo largo de leer, de experimentar determinadas prácticas, voy a compartir un PowerPoint, ¿sí? Así que vamos acá y vamos acá. Perfecto. Ahí está. Bueno, cualquier pregunta que alguien quiera hacer en cualquier momento, por favor me interrumpen y me dicen, ¿sí? Si te parece, las dejamos para el final de la exposición, ¿te parece? Como ustedes quieran, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Bueno, el título de la charla un poco salió de la conversación con Liliana, que ella me contó lo que venían haciendo y bueno, entusiasmada, y yo con entusiasmo también lo que venía haciendo, y medio como que llegamos a esta conclusión juntas, ¿no? Que son distintos caminos que nos llevan a un lugar que no es un lugar desconocido, que quizá es un lugar anhelado desde siempre por el ser humano. Y de ahí surgió, bueno, esto de contar un poco este camino espiritual de las comunidades originarias. El día que conversamos, que tuvimos una conversación previa, yo di un ejemplo de cómo había sido para mí este razonamiento, bueno, desde la ingeniería y esta necesidad, y expliqué esto y les gustó, entonces lo puse para volver a explicarlo, ¿no? Que cuando hay un llamado al corazón, cuando hay una pregunta, una incógnita, uno va buscando, va indagando, y llega un momento que dentro de vamos a llamarlo sistema de creencias, de pensamientos, de pautas que uno tiene, ya no alcanzan para contestar eso. Y yo lo relacioné con los números, con la matemática, que cuando no nos alcanza tenemos que ir a algo mayor. Entonces lo relacioné con esto de los números. Los números naturales son los números que nosotros conocemos para contar, el 1, el 2, el 15, el 0, que con esos números podemos sumar todo lo que querramos, podemos multiplicar todo lo que querramos, pero no podemos restar. Yo puedo hacer 15 menos 2 y va a tener una respuesta, 13, pero hago 2 menos 15 y no tiene respuesta dentro de este sistema. Entonces, ¿qué necesito? Ir a un sistema mayor en donde pueda también realizar esa operación. Entonces aparecen también los números negativos, en donde hacer 2 menos 15 es posible. Me va a dar menos 13, como acá el menos 77. Y esos son los números enteros, los naturales y los negativos. Pero con estos números yo puedo sumar y restar todo lo que quiera, puedo multiplicar, pero no puedo dividir todo lo que quiera, porque puedo hacer, por ejemplo, 4 dividido 2, pero no puedo hacer 3 dividido 2. ¿Qué me da dentro de esto? No existe una respuesta. Entonces voy a un sistema más grande donde están los números racionales, los números que tienen coma. Y entonces ahí sí puedo hacer tanto 4 dividido 2, que me da 2, como puedo hacer 3 dividido 2, que me va a dar 1,5. ¿Sí? Entonces parecería, digamos, y se ve en cada aspecto de nuestra vida,
que para encontrar una respuesta tenemos que ir a un sistema mayor, ¿sí? Un sistema mayor que nos contenga. Fíjense que cada uno de estos sistemas nuevos que dije contienen al sistema anterior, ¿sí? Y eso se puede extrapolar perfectamente a la necesidad del ser humano de la búsqueda espiritual. Podríamos hablar horas de esto, pero permítanme con las definiciones así ir mostrándoles que nosotros, todos nosotros, si bien somos occidentales, en Europa, en América, venimos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y así hasta la prehistoria. Y tenemos muchas cosas en común con ellos. Una de ellas es esta que está acá, digamos, que nosotros fuimos olvidando, ya lo vamos a ir viendo, ahora capaz que quede todo medio mezclado, pero ya lo vamos a ir viendo en el PowerPoint. Nuestros ancestros sentían que era su deber el interactuar y comunicarse con la realidad alternativa, con el fin de mantener el equilibrio entre este mundo y aquel. Lo que les pido para entender esto es que más que pararnos en los conceptos que nosotros abrazamos hoy, nos pongamos en el lugar de esos ancestros con un montón de incógnitas. El ser humano cuando en la prehistoria tenía que aprender a sobrevivir, y así todo, a sobrevivir concretamente. Nosotros hoy prendemos el fuego con un fósforo, con un encendedor, antes no era tan fácil, el alimento, y así todo, sabían que había un equilibrio entre lo que se ve y lo que no se ve, y que era necesario mantenerlo. De ahí surgieron también los rituales, cada comunidad con el suyo, cada lugar geográfico, cultural con el suyo. Pero lo interesante de esto es precisamente que había una conciencia de que no es solamente esta realidad, ¿sí? Esto material que nosotros vemos. ¿Mm? Y en ese sentido, yo empecé a indagar por ahí, bueno, hago cerámica y me interesaron mucho las esculturas paleolíticas, y a partir de ahí llegué a, a dos prácticas que, que un poco me llevaron me devolvieron a esto que pensaba del principio, ¿no? Digamos, un poco el otro día también creo que Pedro se llama el muchacho que decía, ¿cómo fue el primer amor? Digamos, ¿cómo sentíamos nosotros cuando éramos nuestros ancestros, digamos, cuando el ser humano en los primeros tiempos? Y ahí, digamos, buscando, llegué a dos herramientas que conmigo resonaron mucho y creo que resonaron precisamente por esto, porque me dieron respuestas que van más allá de lo cultural, ¿sí? Y que confirmaron esta naturaleza espiritual, de la misma manera que tenemos una naturaleza física, tenemos una naturaleza espiritual que contiene a la física, ¿sí? Nos vamos a asombrar con todo lo que les voy a mostrar de cuántas coincidencias hay en lo que es nuestro anhelo espiritual con estas culturas. Y este chamanismo transcultural fue un poco como la manera que tuvo un antropólogo, Michael Harner, que murió hace poco, que como todo antropólogo investigaba comunidades originarias, él trabajó mucho en el Amazonas, y empezó a ver que lo que él veía en el Amazonas también era parte de otras culturas. Decía, ¿cómo es posible que las mismas prácticas en concepto, quizá no en el desarrollo, pero la misma práctica que tiene este pueblo del Amazonas, que las probabilidades que haya estado en contacto con otro de Siberia son mínimas, casi imposibles, sean tan similares? Y entonces él empezó a indagar eso y llegó a una metodología que él lo llamó chamanismo transcultural, porque se quedó con lo más básico o elemental de cada una de esas prácticas. ¿Sí? Claro,
Estas culturas originarias, en general se dice, practican el chamanismo. Y él tiene esta definición tan hermosa de qué es el chamanismo, ¿no? Y yo les digo, si tapo todo lo que está ahí y dejo solamente lo que queda abajo, que puedes descubrir personalmente que no estamos solos. Eso no es de una sola cultura, no es de una sola religión. Eso es un anhelo del ser humano. Y al referirse a que no estamos solos, no es que sé que está mi vecino acá a 20 metros, sino que hay un mundo que no lo vemos, que es intangible y sin embargo nos acompaña. El chamanismo, por por desarrollarse en culturas muy simples, es también muy práctico, ¿no? Entonces es también muy práctico. Como si esto es así, si funciona, sirve. ¿Sí? Por ejemplo, no dudan. Ahora yo les voy mostrando en las placas. Entonces, acá hay un mapa, esto sería el Polo Norte, de la cantidad de pueblos originarios practicantes del chamanismo. Acá en este mapa se ve cómo, hasta lo que hemos descubierto hasta ahora, cómo el ser humano desde el África se fue distribuyendo por todo el mundo. ¿Sí? Y hoy podemos decir, el que está en Ushuaia, ¿qué tiene que ver con el que está en el África? Él no, pero sus ancestros sí. Y eso ha quedado, eso es porque es constitutivo nuestro. Entonces, la teoría de Michael Harner con respecto a estas prácticas espirituales de estos pueblos que son similares, aunque estos pueblos sean distantes, es porque de tanto probar y equivocarse, llegaron a las mismas conclusiones. Digamos, fueron probando y se quedaron con las prácticas que realmente servían. Y lo impresionante es que esas prácticas que servían, como les mostré recién en la definición de Michael Harner, que es el chamanismo, que no estamos solos, son precisamente conceptos fundacionales y generales en el ser humano. ¿Sí? Entonces, él dice, el chamanismo tiene tantos miles de años de práctica que no podemos decir que lo estamos experimentando, sino que es una experiencia, no es una experimentación. ¿Sí? Y que por su eficacia forman parte de nuestra herencia cultural común. ¿Sí? Es parte, de la misma manera que decimos en un momento, el hombre descubrió el fuego y eso cambió la evolución de la humanidad. También estas prácticas que fuimos haciendo y que fuimos experimentando generación por generación, también forma parte del patrimonio de la humanidad. Yo diría más que una herencia cultural, una herencia espiritual común. Entonces, esta cosmovisión chamánica que aparece hace tanto tiempo, es decir, que que primero el huevo o la gallina, que aparece con el ser humano, habla a su manera, quizá de lo mismo que hablamos nosotros, que todo es energía, todo es vibración, que el universo tiene un aspecto material y otro espiritual, porque hay una realidad concreta y otra que no la es, que el espiritual crea el material. Esto que nosotros volvemos, en nuestra cultura, volvemos ante una necesidad personal por distintos motivos, volvemos a darnos cuenta que lo espiritual contiene a lo material. En las culturas chamánicas no se duda, desde el primer momento se crecen sabiendo eso, que están conectados. Si no fuera eso posible, nosotros no podríamos meditar, por ejemplo. Y que el ser humano puede experimentar esas conexiones y puede comunicarse con todo. Pensemos en cuando rezamos. Y a esto se lo ha llamado desde la ciencia pensamiento analógico porque relaciona cosas, situaciones, actitudes
que de otra manera no se relacionarían para nada. ¿Sí? Cuando uno reza, cuando uno medita, se está cargando de algo que va a modificar su realidad concreta. Pero no es que me tome un vaso de agua para modificar esa realidad concreta, ¿sí? Sino que es algo intangible, que también alimenta esa realidad concreta. Les quería mostrar esta imagen, que son desde las cosmologías de distintos pueblos, el siberiano, los pueblos nórdicos, el maya, los indios norteamericanos, los navajos, los sami, el pueblo inca. Los sami son los lapones. Hablan pueblos ¿qué tiene que ver el pueblo inca con el pueblo siberiano, por ejemplo? Están en una punta el navajo con el nórdico, en una punta y otra del mundo. Sin embargo, en su cosmogonía hay algo muy común, que dicen que hay un eje a través del cual uno puede partir de este mundo y llegar a ese mundo espiritual, ¿sí? Que se expresa, mirándolo como un plano, como una cruz. Como una cruz. Es decir, distintas realidades culturales frente a la cruz tienen un mismo concepto de alguna manera, que eso nos permite conectar con el mundo espiritual, nos permite ir, ellos hablan de viajar, ya voy a explicar eso, hacia el mundo espiritual. Entonces, esto es muy interesante porque uno empieza a comparar y encuentra conceptos comunes que exceden lo que puede ser. Los mayas vivieron en un pueblo, en una región selvática, si queremos, los nórdicos fríos, los siberianos más. Los incas, depende en qué lugar, los samis en el frío total. Y cómo pueblos con realidades geográficas tan distintas llegaban a esa misma conclusión, ¿no? Entonces, esto que vimos recién, vuelvo para atrás, básicamente me está diciendo que hay tres mundos. A esto vamos a volver casi al final. El mundo del medio, que sería esta realidad. El mundo de arriba, que sería el mundo espiritual. Y el mundo de abajo, que también es un mundo espiritual. Simplemente son mundos espirituales para trabajar distintas cosas en los conceptos chamánicos. Y hay alguien en estas culturas chamánicas que es el que va a tener la destreza para poder acceder a esos mundos, desde esta realidad que es el mundo del medio, acceder a esos mundos para traer información, para traer sanación, para traer respuesta a su comunidad. ¿Y qué hace el chamán? El chamán hace esto, sube por este árbol, por decirlo así, el árbol de la vida, o baja por sus raíces para comunicarse, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Para comunicarse con esos mundos. Inclusive, si nosotros nos podemos, esto es digamos, de las culturas andinas, pero esto es un jarrón. Elegí uno, tenía en una imagen, tenía uno que era bien andino y preferí este que es universal, y sin embargo, hasta nosotros en lo que se hace cotidianamente, se expresa esa cosmogonía que hay. ¿Sí? La forma de los jarrones, la forma de una copa, la forma nuestra inclusive, habla de un mundo del medio, la panza, ¿sí? Del jarrón, habla un mundo de arriba, con la boca bien ancha para poder tener acceso a ese mundo de arriba, ese mundo espiritual, y habla de un mundo de abajo. Depende de la cultura, esos mundos, por ejemplo, acá dice que es un mundo subterráneo, el mundo de los muertos, en la cultura andina, ¿sí? No necesariamente solamente el mundo de los muertos. Pero ya vamos a ver en qué nos ayuda ese mundo de abajo, ¿sí? Es decir, que
parecería que estas culturas se dieron cuenta que, como dice Harner, no estamos solos y que hay otros mundos por encima y por debajo nuestros, sutiles, con los cuales podemos conectarnos para obtener respuestas, para poder desarrollarnos mejor en este mundo. Estoy hablando de pueblos de hace 30.000 años, 20.000 años, 10.000, pueblos originarios, ¿sí? Digamos que sin estar en contacto con la sociedad occidental, también están hablando que para poder vivir bien en este mundo, tengo que tener en cuenta lo que me dice el mundo espiritual, lo que me dice el mundo sutil. ¿Sí? Entonces, si a mí me gustó poner esta, bueno, que es una imagen, un grabado de cuando se descubre la astronomía, el estudio del cielo, pero el dibujo me encanta porque es alguien que atraviesa una línea. ¿Se acuerdan la primera imagen de los números? Atravieso los números naturales para ir a algo más amplio, que son los números enteros. Acá es lo mismo, atravieso el mundo que conozco para poder expandir mi conciencia y mi conocimiento. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿no? Esta persona que es una cuestión inclusive de eficiencia, si necesitamos hacer algo, que lo haga el que mejor sabe hacerlo. Se lo empezó a llamar chamán, ¿sí? Y tiene muchas definiciones. Chamán es una palabra xamán que viene de la comunidad Tungu de Siberia. El que practica chamanismo, es como la definición más obvia, que ahora vamos a ver qué es el chamanismo. El que se comunica con el mundo de los espíritus, el que sabe, el que ve, el que cura problemas de la mente, el cuerpo y circunstancias, el sanador herido, autodescubrimiento acecho. Acá se refiere a que si es el que va a traer respuesta a su comunidad, es quien también ha pasado por situaciones muy difíciles y ha podido superarlas. Entonces puede de esa manera poder ayudar a los demás. ¿Sí? Por eso el chamanismo se le llama el sanador herido, aquel que desde su herida sirve, porque nosotros desde nuestra herida podemos sangrar, y siempre me acuerdo de mi herida, o servir. Como a mí me pasó esto, sé lo que es, entonces yo puedo ayudar en esto. ¿Sí? Y hay algo interesante, acá yo leía recién cuando hicieron la introducción para que hiciéramos la meditación, que hablaba de las certezas, ¿no? Entonces, que no es una persona de fe, es una persona de certezas. Esto que parece como un poco duro o inclusive contradictorio, se refiere a que el chamán no duda que existen esos mundos espirituales y no duda que él puede ir, conectarse con esos mundos y traer respuestas para sí mismo o para la comunidad. ¿Sí? Algunos autores, algunos estudiosos dicen que el chamanismo es la madre de las religiones y que la figura del chamán se fue diversificando y lo que digamos, la responsabilidad que tenía las disciplinas que manejaba el chamán en su comunidad, hoy está como sectorizado. El sacerdote cuida nuestro aspecto espiritual, el médico nuestro aspecto físico, el psicólogo nuestro aspecto mental. ¿Sí? El personal trainer, que es el profesor de gimnasia, el cuerpo físico. ¿Sí? Cuando antes todo eso lo hacía el chamán. Por eso, les vuelvo a decir, pónganse en el lugar de esa persona, en esa comunidad. ¿Sí? Y vamos a encontrar muchas más conexiones y aspectos en común que los que nos podemos imaginar. Y aparte hermoso, porque es esto de decir, es inherente a nosotros la búsqueda espiritual. Entonces, ¿cómo hace el chamán para conectarse con esos mundos espirituales? Hoy les dije que el chamanismo es una disciplina muy práctica y
todo se cuenta quizá como un cuentito para que se entienda más. Y el chamán lo hace a través del viaje chamánico. ¿Qué sería el viaje chamánico? Algo así como una meditación, algo así. Porque ya les voy a mostrar ahora qué diferencias se producen físicamente, ¿no? Entonces, entra en un estado eh, que se lo llama, Harner lo denominó estado chamánico de conciencia, que es diferente al estado alterado de conciencia. A mí no me gusta llamarlo estado alterado de conciencia porque eso parecería más una cuestión de locura, sino es un estado ampliado de conciencia. ¿A quién no le ha pasado que después de una meditación se da cuenta de algo, después de rezar, después de tener un momento de conexión espiritual, una epifanía, no sé, no, que es un estado ampliado de conciencia, no ha podido manejarse mejor en esta realidad, ¿sí? En su vida cotidiana. Entonces, personalmente prefiero llamarlo estado chamánico de conciencia o estado ampliado de conciencia. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no es un estado alterado? Porque en ese trance en el que entra el chamán, nunca pierde la conciencia de su cuerpo. Nunca se olvida. Siempre un control sobre la dirección a seguir. Pide curación, información personal, busca objetos perdidos, es decir, él va a esos mundos espirituales para traer lo que necesita quien le está pidiendo su ayuda. ¿Sí? Por supuesto, como les decía, hoy es más sectorizado. Nosotros vamos al sacerdote cuando necesitamos apaciguar nuestra alma, nuestro corazón, pero vamos al médico cuando me duele el estómago. ¿Sí? En cambio, en ese momento, en estas comunidades, el chamán hacía todo. Entonces, tanto se podía comunicar con este mundo espiritual para ir a buscar una respuesta de consuelo para alguien, como para ir a buscar la respuesta de si seguir camino o quedarse en ese lugar donde estaban. No se olviden que nosotros éramos nómades al principio. Como para decir, bueno, si teníamos que salir de cacería o no. ¿Está? Y todo, en el chamanismo, todo tiene la misma importancia. A todo se lo honra. Es tan respetuoso hacer un viaje para que alguien mejore su salud como hacer un viaje para ayudar a alguien a que busque la cabra que se le perdió. ¿Mm? Porque todos los mundos son sagrados. ¿Sí? Todos los mundos son sagrados. Entonces, ¿cómo llega ese chamán que hace esa, vamos a llamarlo meditación, entre comillas, que lo llama viaje, ¿cómo llega a hacer ese viaje? ¿Cómo llega ese estado chamánico de conciencia, ese estado ampliado de conciencia? Bueno, eso depende de cada cultura. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá puse una imagen de los esquimales, podían llegar a estar 3 días frotando una piedra en el medio de la nieve para lograr ese estado ampliado de conciencia. Los sufíes bailan, los yogis meditan, los monjes tibetanos cantan mantras, los sacerdotes amazónicos cantan ícaros, pueden estar 24 horas, 48 horas cantando esos ícaros y con eso entran en ese estado ampliado de conciencia. Algunos ayunan, otros eligen la fatiga, la hiperventilación. Es muy común quienes, por ejemplo, escalan una montaña, cuando llegan, se le pregunta qué sintió cuando llegó a la cima, que describa eso como un estado ampliado de conciencia. ¿Sí? Bueno, el baile, el canto, el recitado y también el sonido, como los tambores o las sonajas, tocadas con un ritmo determinado. Todo eso nos lleva a un estado ampliado de conciencia, que yo puse estas imágenes acá porque me encantaron cuando las busqué. Digo, estas son imágenes medievales, este es San Juan de la Cruz y esta Santa Teresa de Ávila, como también reciben mensajes desde el cielo. ¿Sí? Me
encantó acá cómo se ve este diálogo, ¿sí? Cómo se ve este diálogo acá, o la inspiración, ¿sí? Digamos, es inherente a nosotros, es inherente a nosotros. Algunos lo buscarán así, otros lo buscan de esta manera. O sea que es parte del ser humano la conexión con el mundo espiritual para tener una vida sana en este mundo del medio, por decirlo así. Entonces, en general, en las culturas chamánicas, se usa mucho el tambor. Yo digo que el tambor es milenario y planetario, porque hace miles de años que se usa y en todo el planeta. Fíjense el tambor, para agarrarlo, que hay en el medio una cruz. ¿Sí? Acá tenemos, este es un kultrum, estos son tambores nórdicos, ¿sí? Entonces, para el chamán, ese tambor, y acá decimos la parafernalia, ¿no? Que el equipo que utiliza cada responsable en cada comunidad de conectar a su comunidad con el mundo espiritual. ¿Sí? Y el chamán que utiliza el tambor lo siente como una barca espiritual, como una barca que lo va a llevar a este mundo espiritual. Esto de la barca, que es muy común en muchas culturas, se refiere porque la Vía Láctea, siempre se habló del río blanco, ¿no? Del río como que es un río del cielo. ¿Sí? Entonces de ahí muchos han metaforizado que a ese río donde está el cielo, donde está el espíritu, se llega a través de una barca, ¿no? De una barca, por supuesto, metafórica, que sería el sonido del tambor. ¿Sí? ¿Por qué es tan efectivo el sonido del tambor para llevarnos a un estado ampliado de conciencia? Porque con un ritmo determinado, porque esto también lo estudió Harner, distintas culturas tenían el mismo ritmo para precisamente este tipo de actividades, porque imitan los latidos del corazón. Ya está comprobado científicamente que ese ritmo favorece la sanación, ¿sí? Y también la apertura del corazón, porque si no hay una apertura del corazón, nosotros, vuelvo a estas imágenes, ¿sí? Si no hay una apertura, bueno, en esta no, pero si no hay una apertura del corazón, es lo que tenemos que poner nosotros. Estas son herramientas, ¿sí? Entonces, y el pulso del tambor nos permite acceder a nuestras imágenes ancestrales, a nuestra psicomitología y a nuestra memoria, favoreciendo la sanación, la disminución del estrés y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Esto es lo que se ha estudiado ahora. ¿Sí? Esto es lo que se viene estudiando desde hace años y se ha comprobado esto. Escuchar el sonido del tambor con este ritmo levanta el sistema inmunológico. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que comprobar científicamente lo que ya decían las sociedades chamánicas de qué era lo que les producía el sonido del tambor, qué era lo que mejoraba. ¿Y esto por qué es? Digamos, tenemos el chamán, tenemos la cosmología que habla de que hay mundos espirituales, tenemos el chamán que es el que accede a esos mundos, lo hace a través de llegar a estados ampliados de conciencia a través del sonido de muchos elementos, pero en general del sonido del tambor. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce eso? Ese estado ampliado de conciencia, ¿qué es? Bueno, lo que el tambor, acá ya aparece la cantidad de golpes por minutos que son los que producen este efecto, reduce el número de ondas cerebrales hasta lograr una frecuencia de 4 a 7 Hz, que esta es la frecuencia teta, que es la frecuencia que tiene nuestro cerebro, las ondas cerebrales, cuando nos estamos por dormir o despertar. A muchos nos pasa que capaz que uno se cuesta con una preocupación o yo me acuerdo cuando estudiaba con un problema que no me salía la respuesta, y cuando me despertaba a la mañana en ese lapso de transición entre estar dormida y despierta, aparecía la respuesta.
esto lo tengo que hacer así, este problema lo tengo que encarar así, tengo que hacer esta derivada de tal manera, ¿está? Y no es si yo cuento esto, no es una cosa totalmente extraña para los demás. Muchas veces, en ese momento, es cuando tenemos, parece paradójico, mayor lucidez, ¿sí? Entonces, en cambio, por ejemplo, el estado alfa, que es un poco más alto, es un estado de relajación y bienestar propio de la meditación. Relajación y bienestar. Ahora vamos a ver que este estado de ondas cerebrales teta, en el viaje chamánico o en el estado empleado de conciencia, produce otros efectos. ¿Sí? Y a esto, bueno, y acá dice, y ahí es cuando el chamán entra en un estado extático y emprende su viaje. Esto entre los antropólogos es la palabra que se ha utilizado para poder sintetizar que es este estado, digamos, que entra en éxtasis. ¿Sí? ¿Qué es el éxtasis? Un estado ampliado de conciencia, en donde conectamos un mundo con el otro. Acá se ven estas son unas machis mapuches, un chamán siberiano, en Norteamérica son muy comunes los tambores comunitarios, grandes tambores tocados entre varios, estos son esquimales, inuits. ¿Sí? Entonces tenemos el chamán que nos conecta con lo espiritual, a través de entrar en estado ampliado de conciencia, que lo produce generalmente, vimos que hay otras maneras, con el tambor. Esos estados, acá un paréntesis, cuando no era la pandemia, iba a cerámica, lejos de mi casa, entonces era el único momento en que escucho la radio en el auto. Y tenía puesto en Radio María. Y cuando salía de cerámica, que eran cerca de las 11:30 de la mañana, justo en Radio María se ponían a rezar el rosario. Y ahí me di cuenta, tenía que apagar la radio o cambiarla, porque ese rezo permanente, que es como una mantra, también nos hace entrar en un estado ampliado de conciencia. Y no era momento porque yo estaba manejando el auto. Pero para que veamos, ¿no?, las similitudes en las consecuencias que producen esos estados. Y algo que acá parece muy interesante es que, muy bien, el chamán va a ese mundo espiritual. ¿Y quién le contesta al chamán? ¿Qué encuentra ahí? ¿O cómo lo encuentra? Bueno, en esos mundos, para el chamanismo, existen guías y animales de poder, ¿sí? Llamados de distinta manera, en distintas culturas. Acá puse espíritu tutelar en Siberia, el nahual en México, tótem ayudante en Australia, ¿sí? De distintas maneras. Acá vemos, por ejemplo, esta es una pictografía paleolítica de las cavernas. Acá tenemos donde se ven los animales y se ven los cazadores vestidos como animales. Acá se ve a este chamán amazónico con su sombrero con plumas. No solamente acá representa al animal, a las plumas, sino también ese estado, como la aureola de los santos, ese estado de apertura de la conciencia. Acá vemos un chamán siberiano, no se ve bien, pero tiene como una especie de tocado con un águila, una lechuza, algo así. Estos son esquimales con este traje que imitan la ballena. Entonces, ¿qué es esto del animal de poder? Repito, estas culturas eran muy prácticas y estaban en un contacto con la naturaleza impresionante. Entonces, para ellos los espíritus tutelares, quienes los cuidaban, tenían forma de animales. ¿Sí? Pero lo conceptual de esto, eso sería la forma, por cómo es la cultura, pero lo conceptual es esto que está acá. Para muchas culturas, quien ha llegado adulto es porque ha tenido desde niño un espíritu ayudante que lo ha protegido, lo sepa o no. Es decir, que si ahora viniera un esquimal a charlar con nosotros y nos ve que estamos bien, que estamos vitales, no van a dudar que nosotros tenemos un
espíritu ayudante que nos protege, ¿sí? Que para estas culturas es un animal. Pero, ¿qué sería para estas culturas un animal? Para nosotros, ¿qué sería? Es lo más similar a lo que para nosotros es el ángel de la guarda o los ángeles. La diferencia está en que en nuestra cultura, cuando somos chicos aprendemos ángel de la guarda, dulce compañía y que nos protege. Y cuando vamos siendo más grandes, nos vamos poniendo más racionales y vamos perdiendo eso, vamos perdiendo, y entonces ya ni me conecto con el mundo espiritual. Sí. Sí, no te escucho bien lo que decís. No sé. No sé. Analía. ¿Sí? No, nos quedarían unos 15 minutos y la Sí, idea sí. es que podamos ver todas las Sí, diapositivas. ya vamos. Entonces, el animal de poder es similar a lo que es el ángel de la guarda para nosotros. La diferencia es que ellos lo mantienen durante toda su vida, ¿sí? Entonces, bueno, para los jíbaros, la persona occidental es desde el punto de vista chamánico un ser no sofisticado, porque carece del conocimiento previo de ambos estados de conciencia. ¿Sí? Bueno, no voy a decir la anécdota que me habías pedido que la contara porque no vamos a tener tiempo. Pero, ¿se entiende? Es como, para ellos es obvio que existen otros mundos intangibles a donde podemos ir a pedir ayuda. ¿Mm? Por lo tanto, se considera que el chamanismo es la más antigua tradición espiritual de la humanidad. ¿Sí? Por eso yo decía que era la madre de, de las distintas religiones. El chamanismo basa la salud, y acá un poco para cerrar esto del mundo de arriba, de abajo y del medio, en 3 pilares. Tener animal de poder, esto dicho así, es, digamos, estar conectado con el mundo espiritual, pedir protección al mundo espiritual, estar energéticamente limpio, que sería el mundo del medio, estar en armonía, nosotros lo llamaríamos estar en armonía, y lo tercero, tener el alma entera, porque en el chamanismo se dice que cuando uno tiene un trauma, nuestra alma queda dolida y entonces hay que volver a repararla. Y esto muchas veces corresponde al mundo de abajo, a lo que serían los traumas, a lo que sería la psicología. ¿Sí? Fíjense, lo espiritual, lo físico, lo psicológico. ¿Mm? Visto así parece, oh, pero si nosotros nos ponemos a profundizar, vemos que no es muy diferente al estado óptimo, a la definición de estado óptimo que nosotros manejamos. ¿Mm? Y la otra, es decir, esta práctica de chamanismo transcultural en donde se hacen estos viajes con el tambor como para obtener respuesta a cuestiones personales. ¿Mm? La otra herramienta que yo vi y también me dio mucha respuesta a lo que sentía es esta de las posturas de trance extático. También otra antropóloga, Felicitas Goodman, ya fallecida, que, y bueno, copié esta frase de ella: el trance extático es parte de la dotación genética de todos. Es decir, este estado ampliado de conciencia es parte inherente nuestro y es como la capacidad física, por decirlo así, que tenemos, que nos permite conectarnos con los mundos espirituales. Cuando éramos nómades, esa conexión con el mundo espiritual era permanente. Imagínense nómades, la percepción que teníamos del tiempo, del espacio, del conocimiento del clima, digamos, se vivía en estados ampliados de conciencia. Cuando fuimos horticultores, ya nos quedábamos un tiempo en algún lugar y si bien íbamos a cazar y todo, cultivábamos también. Acá seguíamos manteniendo este estado ampliado de conciencia, pero ya controlábamos, empezábamos a controlar la naturaleza, ya mucho íbamos perdiendo también. Finalmente fuimos agricultores, nos quedamos en un lugar físico, porque cuando éramos horticultores llegaba un momento que se agotaba acá y nos íbamos a otro lugar. Nos quedamos en un lugar físico, perdemos esa conexión permanente, estados ampliados de conciencia, y entonces para poder recordar lo que hacemos,
empezamos a desarrollar los rituales. Cada cultura tiene su ritual. Hasta que nos desarrollamos como urbanos, pero nuestro gran problema es que como urbanos no hemos desarrollado nuestros propios rituales. Entonces, estamos como perdidos porque hacemos rituales que quizá eran muy importantes cuando éramos agricultores y ahora ya no lo son. No le encontramos sentido. ¿Sí? Qué sé yo, viene la primavera, era una fiesta para los agricultores, para nosotros lo seguimos festejando, pero no le encontramos sentido. ¿Sí? Estudios comparativos de religiones muestran claramente que cuando este tipo de dislocación cultural tiene lugar, ¿sí? Es cuando cuando ya nos asentamos en un lugar, el alma ya no es libre de deambular. Las tradiciones respecto a las diferentes posibilidades del alma fueron relegadas a la mitología y a la ficción. ¿Sí? Digamos, anhelar una conexión espiritual es algo que aparece en nuestra vida porque nuestra propia cultura la duerme, aparece por necesidad y ahí tenemos que desandar un montón de caminos. ¿Mm? Lo que hizo Felicitas Goodman fue rápidamente también, en vez de hacer el viaje chamánico, fue meditar de acuerdo a posturas que encontró en un montón de estatuillas paleolíticas. Yo puse esta es africana, esta es de Afganistán, esta es ecuatoriana, esta es argentina. Posiciones similares. Entonces ella comprobó que con el sonido del tambor y haciendo estas posturas se entraba en estados ampliados de conciencia también. ¿Sí? Digamos, bueno, acá simplemente es para, no, esto lo podemos saltear, es cómo se estudió la diferencia, fíjense, en cuando una persona entra en hipnosis y cuando entra en un trance. El trance es como paradójico, porque por un lado se producen las ondas cerebrales más lentas, que son las teta, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un estado de tensión que estamos más despiertos que despiertos, también se llama. ¿Sí? Es decir, estamos sumamente relajados, pero en ese estado empleado de conciencia estamos muy atentos a la respuesta que vamos a recibir según lo que vamos a pedir. Acá yo puse algunas imágenes, una estatuilla de 30.000 años antes de Cristo, está en Inglaterra, en un acantilado. Esta es de Afganistán. Este es Olmeca. Este es de la zona del Mediterráneo. Digamos, no sé si quedó claro lo de las posturas, pero es otra manera de llegar a estados de trance ampliados, de estáticos ampliados, no solamente por el viaje chamánico, sino por repetir una determinada postura. ¿Sí? Bueno, esta que está acá es muy parecida a una postura de meditación. Y estamos hablando de los olmecas y no de los tibetanos ni de los hindúes. ¿Sí? Entonces, nosotros también cuando nos ponemos a meditar muchas veces utilizamos este tipo de posturas, las posturas de yoga. Entonces, la propuesta del chamanismo a través de los estados ampliados de conciencia es la integración, permitir que las realidades espirituales sean posibles en la vida cotidiana. Con esto, porque pensé mucho de qué manera hablar sobre estas dos herramientas, lo que quiero mostrarles, y ojalá haya podido un poquito aunque sea, es que nos acompaña desde nuestros orígenes, nuestra necesidad de conectarnos con el mundo espiritual. No es una locura que se nos ocurre en un momento, porque no, nuestra cultura racional, material, le ha dado más importancia a todo eso que a nuestra alma. Pero nuestra alma, que es la que contiene, el espíritu contiene a la materia, es la que en algún momento va a golpear y va a decir, acá estoy y quiero ser tenida en cuenta. ¿Sí? Y eso viene desde los primeros tiempos de desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, eso sería más o menos todo. Volví a la misma frase del principio, hay un lugar, un estado que es común a todos, sea la cultura que sea, y es algo que es inherente, Felicitas decía, genético en el ser humano, podemos decir inherente a nosotros mismos,
¿sí? Y saber esto que no estamos solos. ¿Mm? Bueno, dejo de compartir. Así. Bueno. Muchas gracias, Analía, por compartir tus conocimientos y esta exploración de lo que tienen en común todas las espiritualidades indígenas a través de tu tan interesante exposición de Viento Maya. Fue para nosotros sorprendente, o por lo menos para mí, el aproximarme a este conocimiento que evidentemente es parte de nuestra historia, como decís, de nuestro legado cultural, porque venimos de nuestros ancestros, y es también una forma de unirnos a ellos, ¿no? De honrar ese legado y nuestro anhelo permanente de fusionarnos con lo espiritual, nuestra búsqueda incesante, más allá de cualquier religión e ideología, es inherente al ser humano. El ser humano, tal cual. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? María. Mercedes. Bueno, interesantísimo. Muchas gracias, Analía. Me encantó todo lo que expusiste. Y bueno, como anillo al dedo, quiero hacerte una pregunta. Escuché hace muy poco que el tambor reproduce el sonido que el bebé en el útero escucha del corazón de su madre. Y la sonaja, el ruido del intestino. ¿Me lo podés corroborar? Mira, eso lo de la sonaja no lo sabía. Lo de la sonaja no lo sabía, pero lo del tambor sí, que reproduce el latido de la madre y la frecuencia del eje de la Tierra. Por eso nosotros con ese ritmo entramos enseguida en un estado meditativo, por supuesto, tienen que ser algunos minutos, como todo. Hoy le preguntaba a Liliana sobre las meditaciones, ustedes cuánto tiempo duraban, pero porque es algo que nosotros conocemos desde antes de nacer. Sí, pero lo de los intestinos, mira, no lo sabía. Si bien el ritmo es el mismo, yo tengo acá, no sé, no se va a escuchar, tengo una sonaja, si bien el ritmo es el mismo, la sonaja como tiene semillitas, hace yo no sé nada de música, hace como un eco, una reverberancia que produce, por eso puede ser, lo voy a buscar, me parece, gracias por el dato porque lo voy a investigar eso. Decían que por eso también los bebés les fascina tanto ese ruido. Tal cual. Bueno, esto del sonajero, ¿no? Regalarle a un bebé el sonajero, tal cual. Y cuando uno escucha este ritmo, que ya te digo, es este tun, 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 después lo empezás a ver en un montón de cosas, muchas documentales donde muestran gente con el mortero, por ejemplo, comunidades que están con el mortero moliendo granos, así, o que están bailando, reproducen este tun, 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 digamos, como es viene con nosotros, digamos, es un Sí, sonido, claro. un ritmo que viene con nosotros, Claro, que viene sí, con sí. nosotros, tal cual, sí. Gracias, María Mercedes. Juan José, te escuchamos. Bueno, Analía, infinitas gracias. Fue realmente un bálsamo para el alma lo que nos has dicho, ¿no? Y realmente tuviste la conexión de la matemática y la espiritualidad, es así, ya Pitágoras lo decía hace más de 2000 años, ¿no? Y hoy la física cuántica nos dice que todos somos energía, inclusive, a ver, corregime si me equivoco, que el 5% del universo es materia y el resto es energía oscura y materia oscura, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte, nosotros que estamos en el mundo cristiano, Jesús es nuestro gran, pero gran avatar, es el que nos enseña a hacer ese viaje hacia nuestros adentros y que a través de la energía justamente del amor, Él nos invita justamente a salir de este mundo tan dual, ¿viste? Donde nos peleamos por política, por fútbol, por todo, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo conectas tú a la figura de nuestro querido Jesucristo con ese mundo chamánico? Sin duda que hay una relación, no tengo ningún tipo de dudas, ¿no? Pero quisiera saber tu opinión, Analia, y muchas gracias. En la práctica de los viajes chamánicos, digamos, se va a buscar cuál es tu animal, cuál es tu guía espiritual, y muchas veces, sorprendentemente,
Harner tiene un libro que se llama En la senda del chamán, y ahí lo explica muy bien. Sorprendentemente, independientemente de la cultura que podemos tener o de los orígenes que podemos tener, nos pueden aparecer en esos estados ampliados de conciencia como guías. Por ejemplo, supongamos que yo fuera, él cuenta ese caso, de alguien budista, pero no alguien occidental, alguien de la India, budista, que cuando hace la práctica del estado ampliado de conciencia, le aparece como guía a Jesús. ¿Sí? Entonces, es quien aparezca, ¿sí? En el chamanismo se lo llaman espíritus de amor y compasión. ¿Por qué son de amor y compasión? Fíjate la definición, porque ya han atravesado lo emocional. Entonces, en su infinito amor, te van a dar lo que vos necesitas, pero no como podemos hacerlo nosotros los humanos, que, ¿viste? Qué sé yo, capaz que tu hijo, tu hija necesita una ayuda o necesita capaz que le digas no a algo, pero vos sufrís por cómo está y entonces no, y ahí hay una mezcla. En cambio, quienes nos guían desde el mundo espiritual lo van a hacer en un infinito amor, ¿sí? Pero con esa neutralidad emocional, dándonos lo que más vamos a necesitar. Entonces, para mí, pero es una apreciación personal, Jesús entra perfectamente ahí. Jesús entra, digamos, perfectamente en eso, perfectamente. Y es maravilloso para quienes pueden llegar a eso de ver en un viaje chamánico a Jesús como su guía, ¿no? Pero no sé si te contesté la pregunta así. Yo quería agregar. Sí. Rosario, digo. Dale, Diana, dale. No, me quedé, yo cuando hablabas de los tres mundos, me vino el credo a la cabeza, porque decía, bueno, el credo habla de los tres mundos, Jesús descendió y Jesús subió a los cielos, y tenía como el credo en la cabeza, yo digo, es la similitud, que el credo habla de los tres mundos, ¿no? Según, y después me recordaba Hildegarda, las místicas recibían todos esos mensajes. Hildegarda recibía, creo que incluso mensajes en latín, y ella no sabía latín. Y el sacerdote se lo tenía que traducir. Es decir, hay que trascender y entender que en todas las culturas, uno porque le pone el nombre chamanismo, pero los místicos cristianos, sobre todo mujeres, recibían mensajes. Y bueno, el día de hoy todavía, ¿no? Hay personas que reciben mensajes y bueno, la iglesia se toma su tiempo hasta que después, bueno, demostrar que si eso es real, no es real, pero siguen pasando esas cosas. Cual. Lo que pasa que era la época de Hildegarda, la época medieval, el 1100, todavía lo espiritual, esos mundos espirituales convivían con el mundo material. Entonces digamos, no se la veía mal a Hildegarda recibiendo esos mensajes. Por eso me gustó tanto y puse esa imagen donde había como esa flechita de ida y vuelta. Era totalmente aceptable. Esas pinturas medievales donde se ve a los santos, que están con la mirada como perdida en un éxtasis, ¿no? No se puede desconocer eso. Es parte nuestra, ¿sí? Tal cual. Dale, Martín, que seguís vos en la lista. Bueno, muchas gracias, Analia, por tu exposición muy rica. La verdad que me he puesto muy feliz todo esto. Y quiero destacar dos frases que escuché durante tu exposición. El sanador herido y tener el alma entera. Creo que todos, cuando somos heridos, buscamos la sanación para volver a tener esa alma entera. La persona que sana puede responder a otras personas, compartir su experiencia de cómo sanó, pero creo que sanamos cuando llegamos al límite y empezamos a escuchar esa voz interior que tenemos. Y comenzamos a gritar, podemos tenerla oculta por mucho tiempo, pero comenzamos a gritar pidiendo el auxilio, ese auxilio que está en nuestro interior o está más allá,
que es el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, para que venga en nuestra ayuda, para que nos ayude a recomponernos, a restaurarnos y poder volver a tener esa alma entera. Que eso es un sanador herido, vuelve a ser una persona que tiene el alma entera, donde ha podido recomponer todas sus relaciones con el mundo y con Cristo. Muchas gracias, Analia, y mis felicitaciones por todo. Muchas gracias por el aporte, porque no, la verdad lo dijiste de una manera hermosa, porque coincido totalmente con esto que decís. Totalmente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Martín. Y Silvia, te escuchamos. Sí, bueno, primero comentarte, digamos, en consonancia con lo que Martín comentó tan hermosamente, que la figura del sanador herido, seguramente lo habrás escuchado, en la astrología es la figura es la energía que representa el asteroide Quirón, que justamente lo que está marcando a nivel conciencia es la capacidad de, en busca de la propia sanación, estar sanando a los demás. Eso me pareció maravilloso y completamente al unísono con todo, integrado con todo lo que hablaste. Y por último, lo que quiero es agradecerte profundamente que hayas accedido a venir y felicitarte porque realmente es increíble lo que sabes y cómo lo transmitís. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Analia. Te quiero mucho. Bueno. Gracias, Silvia. Y te vamos a leer como regalito, Analia, por tu generoso compartir y tiempo para hoy que nos has regalado. Unos mensajes son para vos en el chat. María Isabel Condesa nos dice: muchas gracias por tanta sabiduría, me dan ganas de aplaudirte, así que si quieren nos hacemos así entre todos un aplauso. Esperen que hay más. Bueno, Silvia, recién ella te expresó su emoción profunda al escucharte. Mae Fontán, maravilloso lo que compartiste, muchísimas gracias. María Susana Bones, me encantó, me parece que da para otra charla. Y por último tenemos a Francisla, muchas gracias por esta extraordinaria e interesante exposición. Así que, Analia, quedamos todos encantados con vos, con este viento maya que nos revitaliza nuestro gen ancestral y nuestro legado. Así que agradecerte profundamente y bueno, te esperamos aquí nuevamente cuando quieras. Bueno, gracias. Cuando quieran va a ser un placer, realmente, porque es un intercambio muy rico. Yo también me llevo con las reflexiones que han tenido muy contenta, el corazón calentito. Así que bueno, muchas gracias. Pasamos, Miguel, pensamos a vos. Hacemos ahora el cierre de este encuentro, nos preparamos para la oración final que nos va a compartir Miguel. Es una oración que nos deja el padre Loren Freeman cuando terminamos una reunión grupal. Y dice que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y una guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y recibirlo como el Cristo. Que en el silencio de este lugar, todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios y por lo tanto, entre ellos, en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad, nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar próximamente. Les enviaremos por mail, así que atentos y gracias por acompañarnos como en cada encuentro tan amorosamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Analía, y a todos por compartir. Gracias. Hasta la próxima.